Buenas noches. Vamos a continuar, como ha sido la costumbre, desde hace ya algunos días, con la carga que el Señor ha puesto para este tiempo. Y es en relación a la venida del Señor Jesús. Y de qué manera nosotros como la Iglesia de Jesucristo nos preparamos para su venida. Hemos estado hablando en principio de lo que el Señor Jesucristo responde a sus discípulos, a sus apóstoles, y que quedó consignado en Mateo 24 y 25. Allí Él, en respuesta a una observación de ellos sobre el templo, ellos se encuentran en el templo. Eso lo podemos leer en Mateo 23. Y Él está hablando a los fariseos, a los escribas y a los saduceos. Y prácticamente se está despidiendo de ellos. Él ya sabe que lo van a matar. Él quiere dejar consignado las intenciones de ellos, a los que llama hijos del diablo. Y no hijos de Abraham. Y les dice que si ellos fueran hijos de Abraham, le amarían su venida como Abraham la vio y la entendió y la amó. Pero ellos querían era matarle. Y por eso entonces hace ese distintivo, ¿no?, entre los que son hijos de Abraham, que son los de la fe, los que creen, los que confían en Dios, y a quienes Dios les revela aquellas cosas relacionadas con el Redentor. Porque desde el principio comenzamos a hablar sobre esto, sobre la batalla o guerra que habría entre las dos simientes. De hecho, Dios desde el principio mismo, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, estableció que habría guerra. Habría una lucha, una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Desde allí podemos ver que todo el desarrollo de la Biblia hasta la venida del Señor Jesucristo estaría relacionada con esa palabra. ¿De qué manera podemos distinguir en las Escrituras aquellos que piensan como la serpiente y por ello son sus hijos, y aquellos que piensan como Cristo, que tienen la mente de Cristo, a quienes se les revela por medio del Espíritu, se les revela al Redentor? Y de eso es que se trata todo esto. Luego saltamos a Apocalipsis y hemos estado recorriendo un trecho largo. Ya hemos caminado bastante en esta senda, digámoslo así, de la fe, que va desde el tiempo en que la Iglesia fue establecida sobre el fundamento apostólico y hasta el tiempo del regreso del Señor Jesús.
Y encontramos que al final de esa senda, de esas 7 iglesias, está la iglesia de la Odisea, que nos muestra un estado degradado de la iglesia en términos generales, aunque están las excepciones, claro está. Veíamos que era muy importante para poder entender este libro de Apocalipsis, que es la revelación que el Padre da de Cristo y Cristo de la iglesia, poder ver las iglesias, poder caminar un rato a lo largo de esta senda y entender el conflicto, la lucha, de cómo la serpiente que engañó a Eva también ha engañado a la iglesia. La iglesia, nombre femenino, está desposada con Cristo. Cristo es no solamente su Señor, sino que es el novio que ha prometido regresar. Y como ha prometido regresar, lo cual es absolutamente cierto y fiel, porque la palabra del Señor es así, entonces la iglesia de todos los tiempos ha debido atender este llamado, ¿no? Este llamado a prepararse, a mantenerse fiel, a no desviarse. Encontramos en Apocalipsis una palabra que quisiera leer, pues hoy tengo algo para compartir relacionado con aquellas cosas que en el camino hacia la venida del Señor Jesús, que se va a dar al final del tiempo, habrían de aparecer algunos impedimentos, algunas piedras de tropiezo que harían tropezar a los santos que están caminando hacia ese destino, hacia ese propósito de ser encontrados fieles. Quisiera leer algunas escrituras que nos confirman que efectivamente Él viene y por qué nosotros, como la iglesia de Jesucristo, debemos irnos preparando, estar atentos a eso, no desviar nuestra mirada del Señor, sino antes, por el contrario, estar siempre mirándolo a Él. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, del 4 al 8, quisiera leer y subrayar algo. Ya hemos hablado sobre algunos aspectos de esta escritura, pero hoy quisiera detenerme en otro aspecto, y es el siguiente. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, esta es una carta, Apocalipsis es una carta escrita, varios capítulos, escrita para iglesias que se encuentran en Asia. Ya hemos hablado suficientemente de esto, no me quiero detener en ello. Son 7 que representan en su número una plenitud y en sus posiciones representan una senda. Si las buscamos en un mapa vamos a encontrar que están localizadas geográficamente en ciertas posiciones que muestran que si queremos visitarlas podemos recorrerlas a lo largo de una senda que va en el sentido de las manillas del reloj, como mostrando un tiempo. Sí, de izquierda a derecha entonces estarían Éfeso, luego pasaríamos por Esmirna, luego seguiríamos por la iglesia que está en Pérgamo, de allí pasaríamos a la iglesia de Tiatira. Y de Tiatira saldríamos para la iglesia que está en Sardis, luego la que se encuentra en Filadelfia y finalmente la última de todas ellas, la que se encuentra en la Odisea. Entonces, pues la particularidad de este libro es
que nos muestra las cosas que sucedieron y las podemos encontrar allí porque son iglesias históricas que se encontraban en ese estado en el tiempo del apóstol Juan. Esto es hace 2000 años prácticamente, pero que también nos muestran, si las analizamos bien, el estado en el que se pueden encontrar algunas iglesias en el tiempo de la venida del Señor Jesús. Digo iglesias porque aunque la iglesia es una, por causa de las divisiones que se dieron en su tiempo, hoy podríamos decir que la iglesia se reúne como en 4 rediles diferentes, donde se pueden identificar. Y aunque son 7 iglesias, las primeras 3 van a trabajar para la formación de algo que quedaría para el tiempo, como si fuera un árbol que se fuera a bifurcar, algo que emerge pero tiene bifurcaciones, y cada bifurcación tiene tendencias diferentes. Entonces, esas 3 primeras, que son Éfeso, Esmirna y Pérgamo, iglesias muy históricas, que nos muestran en la iglesia de Éfeso a una iglesia post-apostólica, una iglesia entendida en lo que los apóstoles enseñaron, pues ellos podían identificar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y por ellos eran llamados mentirosos. Entonces se requiere un entendimiento sobre lo que es un apóstol, la obra de un apóstol, cómo habla un apóstol, a fin de poder discernir si el que habla de verdad lo es. Y la iglesia de Éfeso podía distinguir a los verdaderos de los falsos. Sin embargo, como hemos venido señalando, y lo hicimos la semana pasada y otras semanas, mostrábamos cómo el problema o el mal que originó el resto de los males se dio en la iglesia de Éfeso, a donde el Señor le señala algo, y es que ella dejó el primer amor. Como consecuencia de haber dejado el primer amor, entonces el Señor le manda a esta iglesia a regresar a las primeras obras. O sea que relaciona el primer amor con las primeras obras, y las primeras obras las relaciona con una posición, porque dice: recuerda de dónde has caído. Entonces esa posición, que es una posición elevada, pues no podemos entender que es de una manera natural o física, sino espiritual. O sea que la iglesia se encontraba, espiritualmente hablando, en una posición alta. Eso habla de madurez, porque era una iglesia madura, que entendía lo que era, quién era en Cristo y para qué estaba en una determinada localidad. Sin embargo, con el tiempo se ve que comenzaron a desviarse, oyendo a otros que seguramente penetraron, y esa era la advertencia del apóstol cuando les dijo a los ancianos de esta iglesia en Mileto. Los hizo llamar. Mileto, una población cercana donde él estaba, el apóstol Pablo, les hace llamar y les dice que él sabe que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, pero que también dentro de ellos mismos se iban a levantar hombres que atraerían el rebaño hacia sí mismos. Entonces estas cosas van a acontecer, y las vemos ya como hechos definidos en la iglesia de Pérgamo, que es la tercera, donde el Señor destaca que allí ellos toleran la doctrina de Balaam. Le dice al ángel que tiene algo contra él, y es que tolera la doctrina de Balaam. Sabemos que Balaam fue un profeta que vendió
su ministerio por dinero, por una recompensa alta, y como no pudo profetizar en contra de Israel, le dio al rey Balac una estrategia. Le dijo que si llevaba al pueblo a la fornicación, metiendo mujeres, estas mujeres atraerían a los siervos de Israel, los atraerían hacia la idolatría, y cosa que sucedió, porque este profeta conocía el celo de Dios. Lo cual nos muestra que, bien, entraron en la iglesia, penetraron agentes disfrazados que trajeron la doctrina, esta doctrina de Balaam, o su equivalente, la idolatría. La idolatría pues está relacionada con la carne, con lo terrenal, con dejar de ver al Señor Jesús en los lugares celestiales y atender sus promesas, pero también sus mandamientos. Porque no se puede vivir, no se puede tener una vida en fe, que es la vida cristiana, si se ignoran los mandamientos y mucho menos si no se cumplen, como el Señor Jesús les había enseñado: todo aquel que oye mis palabras y las hace. Lo voy a comparar con una casa edificada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, lo compararé con una casa edificada sobre la arena. Entonces podemos oír las palabras y no hacerlas. Entonces se trata no solamente de oír para aprender y conocer, sino también para hacer. O sea que la iglesia debe mostrar en su practicidad que está obedeciendo las palabras del Señor. Las palabras del Señor son mandamientos para el hacer, para tener una vida santa, una vida justa, una vida en verdad, en integridad, ¿sí? Apartado del engaño de la serpiente. Porque ciertamente eso fue lo que pasó, ya que el Señor nos permite ver en la iglesia de Éfeso al final que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida. Entonces sabemos que el árbol de la vida se encontraba en el paraíso y fue lo que Adán y Eva perdieron por causa del pecado. Y el pecado, desobediencia al mandamiento: no comerás de ese árbol. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal está relacionado con Satanás. O sea que Satanás tiene también algo para darnos de comer, pero va contrario a lo que es el Evangelio. Si el Evangelio nosotros no lo atendemos y lo cumplimos hasta la venida del Señor Jesús, porque debemos recordar que esta es una novia que está esperando al novio, y fue dejada pura como una virgen a fin de que fuera encontrada en ese estado, y además madura. Por eso al final de Apocalipsis, pues todo esto está conectado y relacionado. Se dice: gocémonos y alegrémonos. Eso está en el capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos porque su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, el vestido que se va tejiendo, que la novia va tejiendo, es como una novia que se prepara y en esa preparación teje un vestido. Es la forma natural, pero tejer el vestido significa obrar en Cristo. En la medida en que la iglesia aprende de Cristo y obra según lo que aprende, ella se va formando, o a ella se le va formando el vestido, este vestido de lino, que es el vestido de la novia, que no es otra cosa que Cristo mismo, vistiéndola a ella. Entonces, cuando el Señor Jesús
le habla a estas 7 iglesias, les dice lo siguiente en relación a su venida. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. O sea, le anuncia desde el principio que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, esto lo quiero subrayar, es muy importante, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que en el capítulo 1, casi en los primeros versos, esto está muy claro, porque aquí se está hablando de un sacerdocio diferente. No es un sacerdocio levítico. ¿Sí? Recordamos que para ser sacerdote, antes de que el Señor Jesucristo muriera, se necesitaba ser descendiente de Leví, un descendiente de una de las 12 tribus. Leví era uno de los hijos de Israel y fue escogido en el camino de Egipto a Canaán, en el desierto, para que fueran los sacerdotes. Aunque Dios quería que todos fueran sus sacerdotes, solo quedaron los levitas, porque los otros participaron de una fiesta de idolatría. El becerro de oro, una fiesta. Y bueno, mire cómo estaban ellos. Habían salido de Egipto, eran el pueblo del Señor, pero habían aprendido las costumbres de Egipto que se encontraban en su corazón, de modo que Dios no podía tener un pueblo con esa manera de pensar. Dios necesitaba un pueblo diferente, un pueblo que confiara en Él y que estuviera dispuesto a morir por esa causa. Entonces, por eso, cuando se da el descenso de Moisés, que viene bajando del monte con las tablas, él se encuentra con ese cuadro, con esa fiesta, con esas 11 tribus participando de esta bacanal alrededor del becerro de oro. Entonces, solo los levitas no participaron, por eso fueron escogidos para que fueran los sacerdotes. Entonces, ser un sacerdote es algo especial, de privilegio, que solamente se le concede a aquellos que se consagran para Dios. Entonces, esto implica conocer a Dios. Y en el conocer a Dios, bueno, se sabrá que siendo Dios santo, se debe ser santo. Y se debe uno santificar. Aunque Dios es el que escoge y aparta y santifica, la palabra santo es apartado, aunque Dios es el que hace eso, la persona que es apartada para Dios también se santifica. Quiere decir que entiende que como es para Dios, esta persona no puede contaminarse. La contaminación en el tiempo de la carne era tocar cosas inmundas o participar de conversaciones que no eran santas. En otras palabras, dejar que su cuerpo y que su alma se afectaran, perdiendo la pureza y dejando de ser, en ese estado, dejando de ser santos para Dios. Bueno, Dios quiso mostrar de muchas maneras que siendo el santo, quiere sacerdotes que sean santos. Y eso es lo que vemos aquí. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, pero por su sangre. Entonces la sangre es lo que obtiene o logra es perdonar al hombre que se encuentra en pecado, lo limpia, lo santifica y lo aparta para Dios, para que sea un sacerdote para Dios. A partir de allí, el que ha sido apartado debe
prepararse, porque el ministerio a Dios es especial. Y de eso hemos estado hablando en las últimas sesiones, como el Señor le había dicho a la iglesia: recuerda de dónde has caído. Entonces, cuando Él menciona de dónde has caído, recuerda de dónde has caído, pues ¿de dónde? De la posición celestial, sacerdotal en el Espíritu en Cristo. Porque no se puede ejercer un sacerdocio para Dios a menos de que se encuentre uno en Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Él, como sumo sacerdote, es el que conoce la adoración al Padre, y Él es el que nos prepara. No solamente nos limpia con su sangre y nos deja en un estado de pureza, sino que también nos prepara para que lo que vamos a hacer lo hagamos según el orden. Entonces, veíamos la semana pasada que en el tabernáculo de reunión se encontraban 3 lugares. Un lugar, 3 lugares encerrados, ¿sí? El primero, el atrio. El atrio estaba encerrado por muros, y estos muros eran cortinas de lino fino y blanco, mostrando de esa manera que adentro todo lo que se hacía era santo. Era santo. Y aunque el atrio no se hacía por causa de la santidad de Dios, sino más bien por causa del pecado del hombre, allá se encontraba el altar de bronce. Bronce habla de juicio, donde se inmolaban los sacrificios como ofrendas por el pecado para Dios. El altar entonces de sacrificio, el altar de bronce. También se encontraba el lavacro de bronce, porque los sacerdotes que servían a Dios, ya bien sea en el atrio o en el lugar santo, se tenían que lavar. Ese lavamiento, claro, naturalmente hablando, porque así era antes en la carne, tiene un significado espiritual y que nos muestra que la palabra ahora es la que nos lava, la que nos limpia. Ya no acudimos al agua natural, que es tipo de la palabra que limpia y que da vida, refresca, y sin agua no se puede vivir, por eso la palabra cumple con esas condiciones, pero ahora es la palabra de Dios. De modo que el sacerdote tiene que estar instruido por la palabra de Dios para que entienda cómo es que debe servir, ya bien sea o en el atrio o en el lugar santo. Entonces veíamos que en el lugar santo, un lugar más pequeño, reservado exclusivamente para Dios, por causa de la santidad de Dios. Sí, porque Dios había decidido habitar en medio de su pueblo. Entonces la manera como Él les mostraba que Él habitaba en medio de su pueblo era por medio de estas figuras, que son tipo y sombra de las realidades espirituales, pero por medio de las cuales hoy en día podemos entender las realidades espirituales, porque al ser tipo, pues nos enseñan. Si el altar es de bronce y el bronce es tipo del juicio, pues nos enseña que es por causa del juicio, de la justicia de Dios, que se debe sacrificar siempre o se debe entregar a Dios una ofrenda por causa del pecado. Y eso nos enseña, nos habla de Cristo. Cristo como ofrenda, Cristo como el Cordero que se dio como sustituto del hombre. Porque el alma que peca debe morir, y debe morir. Pero si Dios da un sustituto, entonces es el sustituto el que muere en lugar de aquel que pecó. Por eso estaban los animales que no habían pecado. Ellos morían en lugar del hombre. Algo que parece muy cruel, pero es mucho más cruel que el hombre muera. O sea, Dios tiene misericordia y muestra de esta forma cómo algún día el Cordero de Dios
aquel que es lo que Dios provee, no lo que la tierra provee o los animales proveen. Digo la tierra porque los animales comen de la tierra, pero también son cuidados por el hombre, y estos rebaños que eran cuidados por el hombre estaban no solamente para darle alimento al hombre en leche y en carne, sino para sustituirlo a él. Entonces ellos eran entregados como ofrenda por el pecado. Entonces allí, ¿qué se prefiere? ¿Vas a morir tú o vas a entregar un animal que va a morir en lugar tuyo? Entonces los animales morían en lugar de aquellos que eran los propietarios, o iban y compraban si no tenían. Entonces, bueno, había un asunto bien elaborado. Dios lo había mostrado de esta manera a fin de que el hombre temiera y se diera cuenta que el pecado tenía consecuencias económicas, porque pues si vamos a estar sacrificando todos los días el rebaño, vamos a quedar arruinados. De modo que el hombre se tenía que cuidar. Bien, pero lo que con esto quiero señalar es la importancia de la sangre. Como el Señor muestra aquí, que no solamente lavó nuestros pecados con su sangre, sino que al lavarnos, entonces nos santificó, nos limpió, porque también algo importante que pasé de largo y no lo mencioné, es que el Señor le da el Espíritu al hombre que ha sido perdonado por Cristo, ha sido perdonado por la obra expiatoria de Cristo. Ya en el nuevo pacto, eso es una bendición adicional, es que el hombre no solamente es perdonado, sino que recibe el Espíritu de santidad, el Espíritu de Cristo mismo, para que el hombre en unidad a ese Espíritu esté unido no solamente al Padre, sino también esté unido al Hijo. Entonces, la regeneración de nuestro espíritu, obrado por el Espíritu vivificante, que es el Espíritu de Cristo, Cristo en resurrección, nos permite tener ahorita una comunión perfecta, una comunión que el hombre antes no podía tener, porque ahora es en el Espíritu, con aquel que es Espíritu. Por eso Dios, por medio de Cristo, le dijo a la samaritana que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. La samaritana estas cosas no las entendía, los judíos tampoco las entendían, nadie las entendía, y es que Jesús vino a hacer cambios importantes en la adoración. Ya la adoración no iba a ser en un lugar ni por los medios naturales, sacrificando animales, sino que ahora iba a ser en cualquier lugar, por los medios que Dios provee en Cristo, para que fuera en espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que la iglesia debe conservar y debe mantener hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero pareciera ser que la iglesia de Éfeso, que esto lo conoció, ya no lo estaba haciendo. Ya el mensaje que el Señor Jesús le da a Juan para que se lo dé al ángel de la iglesia de Éfeso es: recuerda a dónde has caído y ve ya las primeras obras. ¿Ve? O sea que las obras tan importantes para Dios y para Cristo, pues que son para Dios, y Cristo como sumo sacerdote es el que las supervisa. Él es el obispo de nuestras almas, y como obispo es el que supervisa lo que hacemos, si lo estamos haciendo en el espíritu o lo estamos haciendo en la carne.
Entonces, debemos entender lo que es la adoración a Dios en el Espíritu. Cómo es que, siendo Dios Espíritu, anhela, desea adoradores que lo hagan en Cristo. Porque cuando es en el Espíritu y en verdad, tiene que ser en Cristo. No puede ser en ningún otro espíritu. Bueno, el Espíritu Santo es equivalente a decir que lo estamos haciendo en Cristo. Porque el Espíritu Santo fue el que envió Jesús. Lo envió. ¿Para qué? Para que nos hiciera recordar todas las cosas que Él le había enseñado a los apóstoles cuando estaban en la carne, y por estar en la carne no podían entender. Entonces era necesario que se naciera del Espíritu para poder entender las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no entiende, no discierne. Para él las cosas espirituales son locura, pero para el espiritual no, porque Dios ha preparado para el hombre espiritual, como así el apóstol lo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón. Fíjese que está hablando de realidades espirituales, no está hablando de cosas que el ojo natural puede ver o el oído natural puede oír, o que los sentimientos pueden entender, o las emociones, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con el reino de Dios, que es espiritual. Entonces todo esto que se nos muestra en Apocalipsis nos habla de la importancia de mantener la posición que se nos concedió por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Porque por medio de la muerte fuimos perdonados y por medio de la resurrección fuimos posicionados. Sí, porque Cristo resucitó como un nuevo hombre e incluyó a aquellos que le recibieron. Entonces, los que le recibieron no solamente participaron juntamente con él en la muerte, y por eso debemos considerarnos muertos al pecado. Quiere decir que ya el pecado, no los pecados, sino el pecado no obra en nosotros, porque el pecado fue juzgado y condenado, en la cruz del Calvario. Allí el segundo Adán muere delante de Dios y ya la justicia de Dios queda consumada, y al quedar consumada ya Dios no le puede reclamar al hombre que se encuentra en Cristo, no le puede reclamar. Por eso lo ha justificado, y porque lo ha justificado le ha dado su espíritu. Si no, no lo hubiera podido dar porque sería injusto. Pero ya entonces Dios no encuentra al hombre en estado de pecado, le da su espíritu, y ahora con ese espíritu es que nosotros debemos aprender a vivir la vida cristiana, o sea, la vida en el espíritu. La vida cristiana, que es en Cristo, es una vida en el espíritu, no en la carne. Aunque andamos en la carne, sí, no obramos según la carne, sino que obramos según la fe. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es una realidad para todos. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Y lo que era el hombre viejo ya no vive más. Ahora es el hombre nuevo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo en la carne, esta carne es diferente, es el cuerpo de carne en el que me encuentro. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la vida en el Espíritu debe ser en la fe de Cristo. Solamente así vamos a poder avanzar, vamos a poder edificar, vamos a poder participar de las realidades espirituales que vienen con riquezas espirituales. Sí.
No son riquezas naturales, no, son riquezas espirituales, muchísimo más valiosas que las naturales, porque las naturales habrán de desaparecer. Podemos tenerlas por un tiempo, también las podemos perder, e incluso cuando morimos no nos las podemos llevar. Pero las riquezas espirituales, las cuales hemos podido alcanzar por nuestra obediencia al Señor, ellas permanecerán. Ellas jamás se van a perder. Entonces, el Señor nos enseña y nos muestra que debemos trabajar para lo celestial y no para lo terrenal. Porque lo terrenal es perecedero, en cambio lo celestial es eterno. Mire entonces, seguimos adelante, como el Señor dice, después, ¿no? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, estas palabras que son fieles nos muestran que Él ha de venir. Hermanos, es muy importante esto, que nosotros conservemos en nuestro corazón esta verdad que es contundente. Fue muy importante en los apóstoles el saber que Él habría de regresar. De hecho, todo lo que hicieron, lo hicieron por entender que lo que hacían para el Señor no iba a ser en vano, que habría de tener recompensa en el día del Señor, cuando el Señor viniera y estableciera su reino, porque a eso viene a establecer su reino, pues a ese reino, que es el reino de Cristo en el milenio, 1000 años, pues promete también que aquellos que fueron fieles puedan reinar con Él, puedan reinar juntamente con Él. Entonces fíjate que esto nos insta a que pongamos más nuestra mirada en lo celestial, en lo venidero, en la gloria venidera, que en aquellas glorias que son perecederas. Pues Satanás de esa forma es que nos va a engañar. Él va a querer es que dejemos de mirar a lo alto y miremos a lo bajo, y mirando lo bajo, entonces seamos seducidos por lo que vemos, por lo que nuestros ojos naturales ven. Y así entonces nos atrapa, hace que nos perdamos de nuestra fidelidad al Señor. En Hechos 1, 9, 11 se confirman estas cosas, que, bueno, Lucas, que escribió Hechos, lo escribe de esta manera, y quiero leerlas para que estemos claros en cuanto a la venida del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, hablando del Señor Jesús, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, fue ascendiendo poco a poco, ellos le fueron viendo que ascendía y se iba perdiendo cada vez más. Era la manera como el Señor quería que ellos vieran que estaba ascendiendo a los cielos, a otro plano, fuera de la tierra, fuera de lo terrenal, iba a lo celestial, a donde el Señor nos invita a estar también en el Espíritu, porque eso es importante, que no perdamos nuestra visión de ser celestiales, de ser la iglesia, es el cuerpo de Cristo, que está conectado a la cabeza, o sea, a lo celestial, pero está conectado a la tierra por medio de ese cuerpo. Entonces es algo prodigioso. Tenemos este cuerpo, que es el de carne, y somos incluidos en el cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo
es lo que hace presencia, lo que manifiesta su presencia en la tierra. No hay otra forma como Cristo puede manifestar presencia y manifestarse en la tierra, sino por medio de este cuerpo, su cuerpo conformado de muchos miembros. Entonces la multitud de miembros que se encuentran en una localidad están unidos por medio de la cabeza a Cristo. Son uno en Cristo, aunque son muchos, son uno en Cristo. Y eso es importante, porque cuando se divide el cuerpo de Cristo, se pierde esa unidad, y allí entonces Cristo será la cabeza ¿de quién? ¿De quién será? Cristo no está dividido. Cristo no se puede dividir en varios cuerpos, sino que es uno solo, una cabeza, un solo cuerpo. Esa es una verdad contundente, bíblica, que nos insta a mirar a Cristo en ese aspecto. Porque mucho de lo que se ha perdido, y la iglesia ha perdido, más que decir la iglesia, sino los santos que pertenecen al cuerpo de Cristo, han perdido, es porque no viven en la realidad espiritual de ser uno en Cristo. No, eso no. Ya las divisiones han hecho estas separaciones, no se tiene una misma mente en los creyentes de una misma localidad, no se tiene el mismo sentir, no se tiene el mismo parecer, ni siquiera están juntos, mucho menos unánimes. De modo que la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con, primero, mantener la unidad en el Espíritu, o sea, al mantener la unidad en el Espíritu podemos estar juntos. Y llegando a la unidad de la fe, entonces vamos a ser perfectamente unidos a Cristo. En el cuerpo nos juntamos, pero en el Espíritu estamos unidos a aquel que nos dio el Espíritu. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu, que es un Espíritu, no dos espíritus, sino un Espíritu, el Santo, podamos entonces tener comunión los unos con los otros. Porque nuestra comunión depende de la unidad que tengamos en el Espíritu. Esa es la comunión, de hecho, ¿no? La comunión no es un asunto de amistad en la carne, de reunirnos para pasar tiempo juntos en la carne y hacer cosas en la carne, sino que nuestra comunión depende de Cristo en nosotros. Depende de que pensemos como Cristo piensa, hagamos como Cristo hace, sintamos como Cristo siente, veamos como Cristo ve. O sea que todo lo de Cristo debe ser impartido a cada uno de nosotros para que tengamos una unidad perfecta en Él. Cuando estas cosas se comienzan a perder, a diluir, entonces ya no estamos unidos en el mismo espíritu. Ya es el espíritu fuera de. Entonces se rompe la unidad que genera división. Y en esa división ya unos siguen a unos, otros siguen a otros, y allí tenemos entonces una iglesia dividida. Le llamamos iglesias de denominación porque tienen nombres, se identifican por nombres, y en esa identificación pues no siguen a Cristo, sino que siguen un determinado énfasis, que es el que los reúne, pero no están siguiendo a Cristo como la cabeza. Si siguiéramos a Cristo todos como la cabeza, entonces todos estaríamos detrás de Él, ¿sí? No habría división, estaríamos viéndolos todos estaríamos viendo a Cristo, no habría división, no estaríamos viendo hombres, solamente le estaríamos viendo a Él. Entonces la restauración de todas estas cosas que se
degradaron. Se está logrando, el Señor lo está logrando poco a poco en el tiempo. Pero para lograrlo entonces tiene que traer revelación. Abrir, cuando se abren las Escrituras, que las Escrituras se puedan entender. Porque las Escrituras son la revelación que el Espíritu le dio a los apóstoles las plasmaron en estas Escrituras que hoy conocemos, como la Biblia, pero necesitamos que nos sean alumbradas, para que podamos ver lo que ellos vieron, y por eso escribieron, porque escribieron para una iglesia que pudiera ver, que pudiera oír y obedecer. Entonces, fíjese que el Señor Jesús tiene razón al decir: todo el que oye mis palabras y las hace, va a ser comparado con una casa edificada sobre la roca. Entonces Jesús está hablando de situaciones que vendrán difíciles a probar si la casa que se edificó sobre las palabras de Él. No se puede edificar una casa, y yo creo que está hablando no solamente de nuestra casa natural, sino también está hablando de la casa de Dios, de la iglesia. Si vamos a edificar la iglesia tendrá que edificarse sobre sus palabras. Y de hecho es así, como lo dicen los apóstoles. El apóstol Pablo dice que el fundamento sobre el cual se edifica la casa espiritual es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra del ángulo. O sea, la piedra más importante de todas, o la base sobre la cual se ponen los fundamentos. Entonces, Cristo es la base, la roca. ¿Y eso qué significa? Bueno, sí, uno puede decir, sí, Cristo es, pero eso significa su palabra. Por eso dice: todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a una casa edificada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Sus palabras. Entonces son las palabras del Señor las que debemos oír y obedecer. Si no, podemos tener memoria de ellas, podemos conocer el Evangelio, podemos conocer las cartas apostólicas y hablar sobre ellas, y hablar muy bonito, pero no hacerlas. Entonces allí no hay nada. La palabra del Señor tiene una facultad, y es que no solamente pone el querer, sino da la capacidad para hacer. Eso provoca la palabra del Señor, provoca en nosotros un querer, porque nos muestra, nos abre el entendimiento, nos abre los ojos, nos da una visión, nos muestra el plano, y ese plano se ve muy atractivo para el que es espiritual. Y se pregunta a uno, bueno, ¿y cómo voy a lograr eso? Él también pone el querer, pone el hacer, por su buena voluntad. Entonces, por la gracia el Señor nos da la habilidad para hacer aquellas cosas que Él nos manda a hacer. Entonces, por eso el Señor siempre examina: yo conozco tus obras. Cuando comienza capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, nos muestra las iglesias, Él comienza diciendo: yo conozco tus obras. Es lo primero que Él señala. Y luego dice: pero tengo algo contra ti. O sea, Él sabe lo que hacemos, pero también sabe lo que no estamos haciendo o lo que estamos haciendo mal, porque Él viene a corregir. Como el sumo sacerdote, Él no quiere perdernos, Él quiere que corrijamos el desvío, que nos alineemos, que recordemos lo que antes hacíamos, que regresemos. Entonces así se nos muestra el Señor en la iglesia de Éfeso. Y bueno,
Todo esto relacionado ¿con qué? Con el amor que nos tiene, con la necesidad de mantenernos fieles, firmes, a guardar aquellas cosas que Él pues nos enseñó a guardar por medio de los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles: enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, imagínese usted lo que el Señor Jesús mandó, mucho mandó, pero todo eso había que enseñarlo a guardar. Entonces, el guardar implica a tener memoria y hacer conforme a lo que se nos manda hacer. O sea, decirle a la iglesia: regresa y haz las primeras obras, recuerda de dónde has caído, pues está claro. La iglesia de Éfeso, la primera, recordaba lo que los apóstoles, en particular el apóstol Pablo, les enseñó. Entonces había que regresar a las sendas antiguas, regresar al camino que nos va a llevar a la vida, el camino que nos lleva a la salvación, ¿sí? Al propósito o destino donde vamos a ser encontrados fieles, y al ser encontrados fieles el Señor podrá decir: siervo bueno y fiel, siervo bueno, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque están también las disciplinas para los que son desobedientes. El Evangelio pues no solamente nos muestra la gracia, que nos abre una puerta muy amplia para entrar al reino de Dios por medio de la sangre. Nada que hagamos nosotros nos podrá permitir que seamos encontrados dignos o justos. Nada, absolutamente nada. El hombre está en el pecado. Por causa de encontrarse en el pecado, es un pecador. Y si eso no se resuelve, entonces él no podrá ser encontrado justo jamás. Solo podrá ser encontrado justo cuando reconoce que Jesús, el justo, murió por el injusto. Entonces, cuando yo acepto por el Evangelio, acepto a Jesús como el que murió por mí y le recibo y soy perdonado, porque Dios es fiel y perdona al que cree, o sea, se arrepiente, Dios le da el Espíritu. Entonces ya con el Espíritu podemos ir adelante hacia la edificación de la casa. Vamos a edificar, sí, vamos a edificar una casa. Y después, cuando seamos llamados a la presencia del Señor, ya bien sea porque hemos terminado la obra o porque no atendimos la obra y el Señor no va a luchar más con nosotros, y entonces nos llama. Pero cuando vengamos a presentarnos delante del Señor en su tribunal, eso sí, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho. Y si lo que hemos hecho no está de acuerdo con lo que se debe hacer, entonces vamos a recibir el castigo. No vamos a recibir un galardón, un premio, sino que vamos a ser castigados, y duramente. Bueno, Él viene entonces, y viene con galardón para los fieles. Ahora, ¿cuál es la comisión? Quisiera hablar un poquito sobre nuestra responsabilidad en cuanto a lo que nos corresponde hacer dentro de la casa. Mire lo que el Señor le dice a los discípulos. ¿Y qué nos incluye? Incluye a nosotros. Mateo 28, 16, 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es después de la resurrección. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Curioso, ¿no? Hasta el fin del mundo va a estar con ellos. Pero ¿cómo así? ¿Ellos no habrían de morir? ¿El fin del mundo no sería muchísimos años después? Bueno, Él está incluyéndolos, o dentro de esa comisión está incluyendo a todos los que fueran llamados a ser parte de la casa, y al hacer parte de la casa, parte de la obra. Porque la obra es una casa que se debe edificar. Fíjese que cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, ellos tuvieron que batallar. Ellos prácticamente conquistaron esa tierra, aunque la tierra se las había entregado el Señor. Esa tierra no estaba desolada, lista para ser plantada, que ellos llegaran y se asentaran. No, ellos tuvieron que derrotar muchos reyes. Y así mismo el Señor nos está diciendo, aquí con esto, nos está diciendo que debemos hacer una casa. O sea, no entramos a una casa que esté hecha, a disfrutar de la casa. No, hay que edificar la casa. Hay que hacerla como está escrito en Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo 4, del 11 en adelante, dice que el Señor constituyó a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y cristianos. ¿Para qué? A esos que constituyó, los constituyó para que ellos perfeccionen a los santos. Entonces los santos son los miembros del cuerpo de Cristo que deben ser preparados, perfeccionados, discipulados, entrenados, enseñados, corregidos. Todo eso habla de perfección, para que en esa perfección a la que ellos van llegando en la medida en que van atendiendo las cosas del Señor, vayan edificando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para que hagan la obra del ministerio, y esa obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Y tiene una meta. ¿Y la meta cuál es? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese que arranca todo manteniendo la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Eso es algo que se nos concede por obra y gracia del Señor Jesucristo. Se nos concede el Espíritu Santo. Entonces, eso que se nos concede hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Hay que mantener la unidad entre los hermanos, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Que no se rompa esa unidad, a fin de que al romperse, entonces nos dividamos los unos de los otros, la iglesia se divida y no se pueda lograr entonces la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, unidad, mantenerla en principio, porque va a haber luchas contra eso. Satanás se va a empeñar. La lucha de Satanás es rompernos los lazos que tenemos para mantener la unidad, ese vínculo que nos une, que es la paz. Porque el Señor hizo la paz, obtuvo para nosotros la paz por medio de su sangre, nos reconcilió. La pared de separación que había entre los pueblos
podríamos decir, no solamente entre judíos y gentiles, sino también entre todas las personas, esa pared cayó por, por el perdón. Entonces, en la cruz, Dios nos perdonó. Por la obra de Cristo, Dios nos perdonó y al perdonarnos nos escogió, nos atrajo hacia sí y hizo de nosotros su familia, sus hijos, su iglesia, su casa, su templo. O sea que esto es muy sagrado y hay que guardarlo, porque costó la sangre de Jesús. No podemos jugar con eso. No podemos separarnos porque sí, porque estaríamos pisoteando la sangre, el poder que hay en la sangre para reconciliar a los hombres. Si el Señor Jesús murió para reconciliarnos, ¿quiénes somos nosotros para separarnos? Porque no queremos conceder el perdón, porque nos molestamos, no nos gusta algo. Entonces nos abrimos y nos vamos. Y ya nos volvemos a ver. No, así no. Allí es que no hemos entendido muy bien la obra del perdón de logró Cristo para nosotros. Y es la historia entonces de la iglesia. La historia, estas 7 iglesias nos muestran cómo ellas se degradaron al perder el fundamento. Y ese fundamento pues es el que se nos muestra al principio, que por la sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, todo lo que significa la sangre, todo lo que significa el perdón, todo lo que significa el amor, todo lo que significa ese poder de Dios que nos amó tanto, que entregó a su unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero entonces ese creyera nos habla de mantener la fe, de mantener el testimonio de la fe, de mantener la unidad, de mantener la posición, porque es una posición que se compró a precio de sangre y que se debe mantener por medio de la fe al guardar las palabras del Señor Jesús. Porque esas palabras que son los mandamientos es lo que debemos nosotros obedecer. De modo que si tenemos problemas con alguien, pues debemos reconciliarnos antes de llevar la ofrenda al altar. Si hay alguna discordia, alguna situación, algún roce que haya permitido una separación, entonces antes de llevar la ofrenda al altar hay que reconciliarse. Entonces para el Señor la reconciliación es definitiva y es por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, en esa autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra, pues ha comisionado a estos hombres para que vayan al mundo predicando ese evangelio. Pues ese evangelio es el que enseña todo lo que el Señor Jesús les enseñó para que también la iglesia guardara y pudiera dar a la generación siguiente el mismo legado. Entonces es un tesoro que se recibe y se debe traspasar a la generación siguiente. Pero si ese tesoro se pierde, guardar implica atesorar, valorar el Evangelio, las palabras de Jesús, sus mandamientos, son el tesoro, son el depósito de la fe que una vez fue dado a los santos para que ellos lo guardaran. Entonces todo el que guarda estas palabras, todo el que las hace, eso implica guardar,
sin negar el nombre del Señor, entonces Él también promete guardar a los que son fieles de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hermanos, la iglesia de Filadelfia, una entre las 7, es una iglesia fiel. Entre las 7 es la iglesia fiel, que se distingue por su fidelidad al Señor. A diferencia de las otras 7, es a ella a la que se le dice que porque tiene poca fuerza, el Señor le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pero luego explica, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esto está conectado. La poca fuerza tiene que ver con la fe. Aunque el que tiene fe es muy fuerte en la fe, es muy débil en la carne. Quiere decir que el que tiene fe no obra en la carne, no tiene confianza en sí mismo, en sus estrategias, en lo que él piensa que puede hacer y hace para Dios, pero no en Cristo. Entonces, las otras iglesias pareciera ser que son lo contrario, tienen mucha fuerza, a diferencia de Filadelfia. Y así somos cuando estamos en la carne. En la carne somos muy fuertes, somos como un toro. Hay una gran fortaleza en nosotros que nos engaña y nos hace creer que podemos prestarle un servicio al Señor en toda la fuerza humana. Pero el Señor no quiere nuestra fuerza humana. La fuerza humana vaya menguando y que aprendamos a abrazar, reconociendo que nada de nosotros, nada de lo que provenga de nosotros, así parezca ser bueno, el Señor lo va a recibir. No, el Señor quiere que lo que ofrezcamos sea lo que de Cristo hemos alcanzado a recibir. Como decía el apóstol, no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando estamos así, cuando es Cristo el que vive en nosotros, pues es así como vamos a orar. Vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios que es en Cristo. Y para eso no se necesita fuerza humana, se necesita valentía. Y la valentía es guardar la fe. Porque es más fácil para el cobarde acudir a la estrategia humana que esperar en Cristo, que esperar según la palabra, porque toca esperar. La fe demanda de nosotros paciencia, y la paciencia pues tiene que ver con esperar. Si el Señor dijo que iba a hacer, pues Él dijo que iba a hacer, entonces debemos esperar que conforme a lo que Él dijo que va a hacer, haga, pero no en nuestra impaciencia. No es para mañana, Señor, tú dijiste que ibas a hacer, entonces espero que sea mañana. No, allí no está orando la fe. Allí está orando nuestro fuero interior, nuestra carne, y eso no le agrada al Señor. Por eso entonces la iglesia de Filadelfia se destaca entre todas las demás iglesias, precisamente por eso, porque es una iglesia que tiene fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor le dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y es bonito eso, ¿no? Esa manera como el Señor le muestra a alguien, en este caso a una iglesia, aunque se lo está mostrando es al ángel de la iglesia. Pero cuando se habla del ángel de la iglesia podemos también incluir a todos los demás.
que han sido puestos bajo Cristo y bajo ese ángel que es el que enseña. Enseña a seguir al Señor. No es como aquellos de Éfeso que se levantarían porque Pablo les dijo que sé que después de mi partida, dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que atraerán el rebaño hacia sí mismos. Y así no debe ser. Todo aquel a quien el Señor ha puesto en una posición de gracia para representarle, no debe atraer a las personas hacia Él. No debe aprovecharse de la gracia que el Señor le ha dado para que las personas vean en Él a una persona superior, importante, tomando el lugar de Cristo. No, al contrario. Al contrario. Aquel que reconoce que el Señor le ha dado una medida de gracia, debe ser el que sirve a los hermanos. Debe ser el que busca que los hermanos miren al Señor, solo al Señor, porque solo el Señor es el que es nuestra cabeza. Solo el Señor es el que da lo que la iglesia necesita para que ella en su recibir sea nutrida de todo lo que espiritual y aún en su necesidad física pueda recibir. El apóstol Pablo dice: amados, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Entonces entendemos que nuestra prosperidad, que nuestro tener todo lo que de Dios hay para nosotros en Cristo, depende de la madurez de nuestra alma. Si no tenemos, es porque todavía nuestra alma pues no ha madurado lo suficiente. Pero si el Señor concede, porque es el que conoce y comienza a darnos, es porque sabe que nuestra alma no se va a perder por lo que nos da. Entonces el Señor es sabio, el Señor es bueno, el Señor sabe medir lo que nos da y de qué manera nos los da, para que mantengamos siempre una posición de salud espiritual y no de desvío. Entonces tenemos esta iglesia de Filadelfia, importantísima dentro del cuadro escatológico, profético del final de los tiempos, porque, bueno, hoy quería hablar sobre algunos aspectos relacionados con Babilonia. Pues Babilonia la volvemos a ver en Apocalipsis. Apocalipsis nos menciona dos ciudades importantísimas y que cada una de ellas representa algo. La Jerusalén celestial, que se presenta al final del tiempo, pero también nos la es mostrada en la iglesia de Filadelfia. Quisiera leer lo que el Señor le dice, voy aquí a buscar la Biblia, a la iglesia de Filadelfia en relación a la Jerusalén celestial. Lo encontramos en el capítulo 3, versos 12 en adelante. Capítulo 3, versos 12, Apocalipsis. Dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Mire, esto está relacionado ¿con qué? Con el servicio a Dios. Al principio estuvimos hablando de los lugares que hay en el templo o en el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cómo en el atrio el servicio es hacia afuera, hacia los hombres por causa del pecado, pero en el lugar santo es interior y es por causa de la santidad de Dios.
Entonces mire que la Filadelfia está relacionada con esto. Así como Éfeso, a Éfeso se le dice, recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras, si no quitaré el candelero de su lugar. Entonces el Señor nos muestra con todo esto, sobre todo cuando nos muestra el candelero, de qué nos está hablando. Porque el candelero se encuentra en el lugar santo. Entonces todo lo que está relacionado con el primer amor, con las primeras obras y con el lugar santo o con el candelero, tiene que ver con el lugar santo. La iglesia es el candelero alumbrando en el lugar santo, dando testimonio de lo que es en Cristo. Entonces eso es lo que alumbra los oficios que se hacen para Dios. Ya en la realidad espiritual, la iglesia tiene un obrar que no es en la carne, no es buscando salvación, y se le ha concedido el Espíritu. Ahora entonces las obras que Dios preparó de antemano para que la iglesia ande en ellas son las obras que son para Dios. Las preparó de antemano en Cristo, como dijimos al principio, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, por la sangre. Entonces la sangre es la que nos permite tener ese acceso. Si no, no podríamos acercarnos a un Dios santo. Ahora sí, por la perfecta obra de Jesucristo, todos los problemas relacionados con el pecado se resolvieron. Entonces ahora el hombre puede, al ser justificado por la obra redentora de Cristo, puede acercarse a Dios para servirle en el lugar santo. Es por eso el candelero en el lugar santo, por eso la mesa de los panes en el lugar santo, por eso el altar de incienso en el lugar santo, que en la realidad espiritual está relacionado con la comunión de unos con otros, con el partimiento del pan y con las oraciones. Y el arca que se encuentra en el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, pues es Cristo. Cristo, porque la presencia de Dios, la plenitud de Dios se nos manifestó en Cristo. Entonces cuando se habla de Cristo, cuando se expone la doctrina de Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, entonces la presencia de Dios está allí. La presencia de Dios acompaña todo el hablar de Cristo. Y sin la presencia de Dios, pues no hay iglesia. No hay. Entonces la iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia está para que sea el lugar de habitación de la presencia de Dios en plenitud. No una parte, sino la plenitud de la presencia de Dios, la cual se nos manifiesta no solamente en el Padre, sino también en el Hijo, por medio del Espíritu. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Cuando se recobra eso, que es lo que estamos viendo con Filadelfia. O sea, Filadelfia recobra la posición alta. Filadelfia entiende lo que debe hacer para Dios. Y por eso cuando hace estas cosas para Dios, manifiesta algo que es muy importante, que es la comunión de unos con otros. Esa comunión de unos con otros es lo que distingue a Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor al hermano. El amor al hermano. Y no podemos tener amor por el hermano a menos de que el Señor nos haya llenado de su amor y nos lleve por ese amor a tener una comunión con los hermanos. Entonces Filadelfia tiene ese distingo. Es la iglesia fiel que está en Dios, Dios en Cristo, y que nos permite
vivir la comunión que el Padre tiene con el Hijo, nos enseña por el Espíritu Santo la comunión que el Padre tiene con el Hijo. Y al enseñarnos esa comunión, entonces nos lleva a tener comunión con el hermano o con los hermanos. Y eso es la mesa que se encuentra en el lugar santo, donde están los panes. Entonces la mesa nos habla de Cristo poniendo, o el Padre poniendo una mesa para que nosotros que somos los panes nos encontremos allí alrededor de Cristo en unidad. Aunque somos diferentes, porque cada pan es diferente, estamos reunidos. No importa las diferencias, hemos sido reunidos para tener comunión con el sumo sacerdote. Esa comunión en el Antiguo Testamento era el día de descanso, cuando el sumo sacerdote comía de los panes de la proposición. Él, juntamente con sus hijos, disfrutaban de esta cena, de este pan, el cual estaba bañado de incienso, de ese incienso que nos habla del sacerdocio, de Cristo como el mediador. Entonces nosotros somos esos panes que hemos sido bañados de incienso para que podamos darle a comer a Cristo, quien disfruta de la comunión. Entonces la comunión es un disfrute. Es un disfrute. Cristo disfruta al vernos en comunión y nosotros disfrutamos de Cristo al estar en comunión. El Padre nos da ese pan que es Cristo. Y eso es Filadelfia. Eso es lo que distingue a Filadelfia, y por eso de Filadelfia se habla que ella tiene la corona. Éfeso, recuerda dónde has caído, una posición alta, celestial, el trono, la corona. De allí cayó, perdió la corona, perdió el trono, perdió la autoridad. Y esa autoridad es una autoridad sobre todo, porque Cristo está allá, a la diestra del Padre, en un trono, coronado. Leímos que toda autoridad le era dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad es que Él envía. Porque cuando es en la tierra también, Él va a cuidarlos, va a protegerlos, no va a permitir que la obra de ellos sea interrumpida por cualquier agente enemigo de la obra. Qué bueno cuando el Señor es el protector de aquellos que son sus siervos fieles. Quiere decir que vamos a lograr hacer lo que se nos ha mandado hacer sin que Satanás pueda estorbar. No va a estorbar. ¿Por qué? Porque ya se tiene una posición de autoridad, y con esa posición de autoridad, pues el Señor va a lograr hacer las cosas que quiere hacer al final del tiempo. No vamos a entrar en ese tema hoy, pero yo creo que más adelante podríamos entrar una vez hayamos abrazado. Puede entender que la iglesia fiel, porque es una iglesia, no son individuos, porque hay individuos fieles que se encuentran en las otras iglesias o denominaciones. O sea, vencedores que vencen sobre esa degradación. Pero Filadelfia no es una iglesia degradada. Allí hay una particularidad, ¿no? Debemos ser la iglesia de Filadelfia en una determinada localidad para poder recibir ese distintivo, esa autoridad que es necesaria, autoridad espiritual, no autoridad terrenal, pero sí la espiritual. El Señor tiene autoridad en los cielos y en la tierra, toda autoridad. Nadie hace nada que el Señor Jesús no lo conceda.
porque Él es a quien se le ha dado esa dignidad real. Y como Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, entonces la iglesia recibe igual. Cuando la iglesia está en la estatura, por eso el apóstol sabe y dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Está hablando de una estatura espiritual. Entonces ese hasta que lleguemos es la iglesia de Filadelfia. El Señor ha venido trabajando durante todos estos años, siglos, para lograr obtener una iglesia que sea así. Al final del tiempo habrá una iglesia. Y digo una iglesia no porque no existan muchas iglesias en distintas localidades. Hablo de la iglesia en una determinada localidad que cumple con estos parámetros. De ser una iglesia como la de Filadelfia, según el nombre que la distingue, que ama a sus hermanos. Entonces, el amor a los hermanos es lo que distingue a una iglesia fiel, una iglesia del lugar santo, una iglesia donde se ve la mesa de la comunión, del partimiento del pan. Y por estar en esa posición, en ese lugar santo, donde está el altar de incienso, que es un altar de autoridad, porque las oraciones, las intercesiones son lo que el Señor recibe a fin de responder conforme a la autoridad que Él tiene en los cielos. Entonces, hermanos, vamos a dejar allí por hoy para no saturar demasiado el mensaje. Hemos estado hablando de, primero, que el Señor va a venir y que por eso debemos prepararnos, y en ese prepararnos es como regresar. No solamente es una preparación, sino en el tiempo en el que vivimos, un regresar a las sendas antiguas, a reconocer qué era lo que la iglesia al principio hacía y cómo esa iglesia gloriosa fue apoyada por el Espíritu Santo. Una iglesia que pudo extender fuera de Jerusalén, extender por medio del Evangelio, extender el reino de los cielos y ponerlo en la tierra. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Efectivamente, con Jesús el reino de los cielos se acercó. Ahora no solamente se ha acercado, sino que vive en aquellos que son suyos. El reino de los cielos se acerca desde los cielos y ahora por medio de la iglesia se manifiesta aquí en la tierra para que la tierra reconozca que hay una autoridad en los cielos, que es Cristo. Que es Cristo, no el anticristo. Porque el anticristo es lo que viene ahora a tratar de desplazar y a establecerse como si él fuera en el lugar de la autoridad que le corresponde a Cristo. Pero a la iglesia le va a corresponder confrontar ese espíritu y dar testimonio por lo que ha recibido de que no hay sino un solo Señor. Y ese Señor es Jesús el Cristo. Y creo que todo lo que se está moviendo hoy en día en el mundo es porque está preparando al mundo para la venida de un nuevo orden mundial esclavista que quiere tener a todo el mundo bajo los pies de este octavo rey, de esta bestia apocalíptica, la más feroz de todas las bestias. Ya existen las intenciones, los pactos que se han ido haciendo, alianzas, a fin de construir todo lo necesario
para que llegado el día se pueda establecer este reinado del anticristo, donde la iglesia, si no está preparada, si no puede discernir y ni mucho menos confrontar, entonces va a sufrir mucho. Por eso a la iglesia de Filadelfia el Señor le promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser guardada? Yo te guardaré. No creo que tenga que ver con el arrebatamiento, ni mucho menos. No. Sino que va a ser protegida, porque va a ser la iglesia que va a dar testimonio del Señor Jesucristo en ese tiempo precisamente. Entonces, tiene que ser, el Señor se vale de 2 testigos. Toda verdad debe constar por medio de 2 testigos, como mínimo. Si una persona está diciendo esto, pero si no hay otra persona que diga lo mismo, entonces es dudoso lo que está diciendo, así sea cierto. Pero cuando son 2 personas los que dicen algo, entonces eso es verdadero. Y si esos dos testigos son los 2 olivos, entonces tiene mucho poder, porque está hablando de judíos y de gentiles. Está hablando de 2 candeleros, o sea, iglesias, no individuos. Entonces tiene mucho poder que tanto gentiles como judíos estén hablando la misma cosa, porque han visto lo mismo. ¿Qué han visto? ¿Cuál es el evangelio que ellos van a predicar? El del reino. ¿Y qué habla el reino? ¿Qué habla este evangelio? Que hay un rey que va a reinar y que todas las naciones deben prepararse para la venida de ese rey. Porque ese rey no es el anticristo, no es el anticristo. Ese rey es Jesús el Cristo. Y más vale que se preparen para la venida, porque cuando venga y algunos estén siguiendo al anticristo, no les va a ir nada bien. Apocalipsis 19 muestra que va a ser derrotado. La bestia y el falso profeta y sus ejércitos van a ser derrotados por el Señor Jesús y sus ejércitos. Bueno, estaremos hablando de estas cosas más adelante, ahora de una manera así superficial, pero como preparativo para el hablar siguiente, si el Señor nos lo permite, sobre la venida del Señor Jesús, sobre su culminación, cómo será la culminación, quiénes serán estos testigos que el Señor necesita tener para que den testimonio fiel. Dice que son testigos que están parados firmes delante de Dios. Y también dice que los quisieron matar y no los pudieron matar. Dice que durante 1260 días estarán profetizando. Y solo cuando terminen su profecía es que la bestia que sale del abismo los va a matar. Sí, como al Señor Jesús. El Señor Jesús también fue matado, pero cuando terminó de hacer lo que tenía que hacer. No fue matado antes, sino cuando terminó. Y ya sabía que como había terminado y había dejado todo preparado, ahora sí se podía entregar. Así lo mismo, cuando estos testigos hayan terminado lo que se les ha dado para hablar, entonces ellos se podrán entregar. De la misma manera que el Señor se entregó. Y serán sacrificados, como el Señor Jesús fue sacrificado. Pero de la misma manera que el Señor resucitó, ellos también resucitarán. Y no será en el día postrero, o sea, no tendrán que aguantar sino 3 días y medio, fíjese. De modo que interesante esto, ¿no? Lo que la Biblia nos muestra, 3 días y medio, antes de que se complete el 4.º día, que es el día donde los cuerpos se comienzan a corromper. Entonces la muerte no tuvo autoridad sobre ellos, tuvo que soltarlos de la misma manera que el Señor Jesús tuvo que ser soltado, y resucitaron porque no se les encontró en ellos pecado.
No hubo en ellos una condena que les obligara a mantenerse en ese lugar. Bien, hablaremos de esto más adelante, que tiene que ver con la resurrección, con el rapto de la iglesia, con el ministerio de los testigos, con lo que habrán de profetizar y de qué manera confrontarán el octavo reino, el reino del anticristo, lo que hoy en día se conoce como el nuevo orden mundial. Entonces, hermanos, que el Señor les permita guardar esta palabra, mediten en ella, desechen lo que no es, lo que consideran que no es, pero no desechen todo, pensando que si de pronto hay algo que no es, entonces todo lo demás es. Como decía alguien por allí, no bote el balde con el agua sucia junto con el niño. Bote el agua sucia, pero conserve el niño. Hermanos, gracias por la compañía. Aquí veo al hermano Quicho, veo a Johnny Muñoz, en fin, veo a algunos hermanos que han estado aquí pasando, Gustavo Paredes, a Jessica Rentería, Tesoros Cristianos, Noraldi López, Fernando Pinto, que es Diego Pinto, hermana Hilda Buitrago, Blanca Sea, Alex Dueñas, debe estar Raúl también por allí, hermana Beatriz de Calero, Valentina Bedoya, Lina María González, Celina, mi hermana querida. Bueno, hermanos, les deseo un feliz fin de semana, que el Señor siga fortaleciéndolos en la fe, que la palabra, que en realidad es la que nos fortalece, siga haciendo su trabajo. No regrese vacía, sino que cumpla con el propósito para el cual esta palabra ha sido dada, y es generar en nosotros los poderes de Cristo, generar en nosotros ese fruto que es el árbol de la vida, la fe que vence el mundo. Buenas noches, mis hermanos.